Es Valor Empresarial en Castilla y León con Tamara Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este jueves donde nos ponemos ya manos a la obra para conocer de nuevo otra de las empresas de Castilla y León, en este caso dentro de la industria alimentaria. Ya saben que es uno de los pilares de la economía de Castilla y León, que representa en torno al 25 al 30% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Es además el primer sector industrial por empleo y facturación. Su fuerte vinculación con el medio rural la convierte en clave para fijar población y dinamizar el territorio. Dentro de ella, el sector lácteo tiene un peso especialmente relevante. Castilla y León es una de las principales comunidades productoras de leche de España, tanto de vaca como de oveja, y destaca también por su potente industria transformadora, especialmente hablando de quesos. Al control técnico les saluda ya Álvaro Calero, a mi lado Florencio Carrera, director general de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tamara, y oyentes de radio, disfrutando un jueves más de este programa y de este invitado que vas a presentar ahora. Bueno, todos los que nos estén siguiendo también a través de YouTube, que sepan que lo pueden hacer, ya han descubierto quién es nuestro invitado porque he puesto un plano general. Hoy vamos a hablar de Quesos Campo Oveja, un referente en Castilla y León, una empresa familiar que desde hace décadas elabora quesos de oveja de máxima calidad, combina tradición e innovación, apuesta por un producto local y el cuidado artesanal le han convertido en un símbolo del sector agroalimentario de nuestra comunidad. Desde Serrada, en Valladolid, llevan, eso sí, el nombre de nuestra tierra por toda España y más allá. Es un ejemplo de cómo la excelencia y el arraigo pueden ir de la mano. Saludamos ya a Jesús Sanz, director de Quesos Campo Oveja. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, hablamos de una empresa de más de 70 años de historia. Para que los oyentes la conozcan un poco más en profundidad, ¿cómo nació ese proyecto familiar y qué ha cambiado desde allá por 1952? Cambiar ha cambiado todo. Pero no, vamos a ver. Bueno, nació de mi abuelo. Mi abuelo era panadero, realmente. Y bueno, tenía su cuñado, Luis, que le decía, oye, cógeme unos quesitos ahí. Pero aquel entonces, estamos hablando del año 52. Claro, había muchos pastores en el pueblo y en los pueblos de al lado. Y cada uno pues ordeñaba y se salía al campo con las ovejas y ahí dejaba a su mujer con sus 20-30 litros a hacer el quesito del día. Y lo hacía cada pastor o cada pastora, en este caso muchas veces, ¿no? Claro, mi abuelo, pues como le llamaba a su cuñado y le decía, pues envíame unos quesitos del pueblo. Pues cogía, se iba a casa de fulanita, a casa de menganita, tal, escogía los quesos, lo ponía en la Renfe, ahí, y llegaba cuando llegaba a Barcelona, que vivía su cuñado, y su cuñado los vendía en el mercado de Barcelona. Y bueno, pues ya llegó el día en el que le dijo, me cago en la mar, si es que los quesos están buenos, pero claro, la gente se me queja porque un día le toca a uno que ha hecho fulanita, otro le toca un día otro que ha hecho menganita y claro, no se parecen en nada, ¿no? Entonces no podrías coger la leche y hacer tú el queso y tal, y ahí arrancó. Y bueno, fue a más y entonces pues dejó la panadería y empezó con los quesos. Qué historia más bonita, Jesús. Y además en un núcleo, en una población que es Serrada, en la provincia de Valladolid, que se identifica, bueno, ahora ya también con el queso, por supuesto, pero sobre todo se identifica con el vino. Es curioso, ¿no? ¿Por qué Serrada y el queso? Bueno, Serrada es un pueblo de toda la vida, el pueblo del vino y queso. Es como el hermano pequeño, pero estamos ahí. Yo quiero que se lo cuentes a los oyentes, ya lo hemos dicho antes de entrar en directo, que bueno, este programa se escucha en cualquier punto de la comunidad, 18 emisoras y a través de internet en cualquier punto del mundo. Pero esa es una curiosidad que yo he tenido siempre. No sé por qué, yo creo que esa es algo que hay que explicar. Jesús, además tú lo haces muy bien. A ver, cuéntanos eso. No, es cierto que, nuestros padres y muchos familiares han ido 100.000 veces a Serrada a comprar vino y ya de paso muchas veces a comprar queso, ¿no? Eso ha sido una tradición en Valladolid bastante grande. Hay que tener en cuenta que en Serrada
se hacía un vino, que se sigue haciendo, que es el que madura en damajuanas al sol, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo, claro, Serrada es de Orrueda, y el vino que se vende por excelencia es el de Orrueda, vino blanco, tal y cual, pero en Serrada ha sido muy famoso el vino Solera, el vino dorado, que está en las damajuanas durante tiempo al sol y al frío, a los contrastes. Damajuana es un recipiente de 16 litros. De cristal. De cristal. Sí. Digo, para que los oyentes sepan, la damajuana es muy bonito. Lo que se usa ahora mucho en pero las bodas, para decoración. Y no, se utiliza para decoración, Sí, pero sí, igual la correcto. gente no sabe. Damajuana suena muy bonito, pero no sabe. Es un recipiente. Son 16 litros, ¿no? Sí, de 16, no sé si son todos 16 o 6 tipos, pero bueno, sí. El caso es que, bueno, entonces la gente ha ido mucho a Serrada por este motivo y ha sido muy, muy famoso. Hay que tener en cuenta que hoy en día en la de Orrueda puede haber muchísimas bodegas. Obviamente en Serrada tenemos ISO 7, en la Seca tienen 12 o 15, en la Orrueda casi 20, pero en aquel entonces no había muchas, había poquitas, y en Serrada la bodega de Alberto era un referente, y especialmente con ese vino, ¿vale? Entonces, bueno, desde hace muchos años, pues la fama de Serrada del pueblo del vino y el queso. Ya es la tercera generación, ¿no? Ahora Sí, mismo. correcto. No sé qué significa para vosotros poder mantener viva esta tradición artesanal hoy en día. Bueno, para nosotros es muy importante. Al final, tú tienes que elegir un camino. Evidentemente, los puntos intermedios en el mundo del negocio son complicados. O sea, o intentas hacer una empresa realmente grande y fuerte y ser competitiva, o pretendes hacer una empresa diferenciadora. Donde a lo mejor el volumen no es lo más relevante, sino lo más relevante pues es la calidad del calidad, producto. la diferenciación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros apostamos por esto, muy posiblemente porque igual que llevamos en la sangre el gen quesero, llevábamos en la sangre el amor por esas tradiciones que se venían haciendo en la quesería. Tradiciones como la estantería de madera donde maduran los quesos, la evolución natural, etcétera, etcétera. Lo hemos mamado y lo hemos sentido. Entonces, intentar dar un cambio a algo industrial es un poco que va un poco en contra de nuestros principios, ¿no? Queremos siempre hacer más, queremos siempre crecer, pero siempre bajo unas premisas de diferenciación y calidad. Jesús, ¿y cómo se puede competir? Una empresa familiar, una empresa, pues eso, muy, muy, muy artesanal, con calidad, pero ¿cómo se puede competir con las grandes? Porque donde tú estás ahora sentado, estuvo hace unas semanas uno de los propietarios, gerente de Queso El Pastor en Zamora, una gran empresa que factura muchísimos millones de euros. ¿Cómo puede competir Campo Oveja con Queso El Pastor? Por decir Queso El Pastor, Sí. o Quesos Entre Pinares, Entre Pinares que o quien sea, una sí, multinacional sí, que está aquí en Valladolid. Está claro. A ver, realmente no competimos. O sea, realmente tenemos mercado distinto en gran proporción, ¿no? O sea, nosotros vamos más a un nicho de mercado, pues digamos un poco más, no me gusta la palabra, pero bueno, gourmet, un poco más sibarita. No llegamos a ese nivel en el sentido de que pretendemos hacer algo que pueda ser accesible para todo el mundo, pero bueno, es cierto que no podemos estar en la masificación de producto como puede estar pues El Pastor, Entre Pinares o quien sea de gran volumen, porque necesitan estar en esa masificación. O sea, ellos van a cubrir esa demanda, mientras que nosotros vamos más bien a cubrir una demanda de nicho de mercado, de producto diferenciador, de producto de calidad, de disfrute, de producto de disfrute. O sea, no tanto de lo que como para alimentarme en el día a día, sino lo que como para disfrutar. Como cuando te sientas a disfrutar con un buen vino, pues te sientas a disfrutar con un buen queso. Delicatessen puro, ¿no? Bueno, llamémoslo como quiera. A mí me surgen dos preguntas. No sé si cree que pueden seguir creciendo sin perder ese alma artesanal, o va a llegar un momento en el que van a tener que elegir, y si cree que el consumidor está valorando realmente todo lo que supone ser artesanal, o sigue primando el precio. Son dos muy buenas preguntas. Vayamos por partes. Vamos por partes. La primera, ¿se puede crecer y seguir siendo artesanal? Sí.
Sí, y esto es una cuestión que se ha discutido mucho en el gremio, no solo a nivel Castilla-León, sino a nivel España. Y ha habido mucha discusión en el tema porque hay muchas veces esa idea de la artesanía vinculado a algo extremadamente pequeño, que hago todo, absolutamente todo con mis manos, no sé qué, no sé cuál, y no es así. Vamos a ver, la artesanía es una cuestión de filosofía. Es una cuestión de qué te lleva a hacer ese producto y qué quieres con ese producto. Y cuando tú haces algo que lo que quieres es que sea siempre igual, que esté todo súper estandarizado, etcétera, etcétera, estás haciendo un producto industrial. Tengas un volumen enorme o seas pequeño. Puede ser pequeño y ser industrial. Sí, sí, porque tienes una filosofía de industrial. Y al revés. Puede ser pequeño, ser artesano, pero también puede ser medianamente grande y ser artesano. ¿Por qué? Porque no tienes las cosas totalmente estandarizadas. No haces un producto que es como, yo lo pongo mucho en comparación con, porque lo vemos muy fácil, con los cestos de mimbre. Claro, cuando tú haces un cesto de mimbre, ahí sí se suele decir que el artesano es el que está haciendo con sus manos. Pero realmente no es porque lo haga con las manos. Realmente es porque un cesto de otro y de otro son todos distintos. Mientras que aquellos cestos que los hacen máquinas son todos iguales. Claro. O sea, no radica tanto en cómo lo he hecho, sino en esa estandarización de producto o no estandarización. Yo entiendo que alguien que va a un supermercado y que compra habitualmente un cierto producto busca una estandarización y busca ese producto industrial, normalmente de una gran empresa. Mientras que alguien que compra un producto más diferenciado, de mayor precio, de mayor reconocimiento y tal, no busca tanto que siempre sea exactamente igual. Entiende que no siempre es exactamente igual. Y entonces lo que valora es el diferencial y cómo ese producto le aporta. Entonces, si tú eres capaz de crecer con esa filosofía, es totalmente compatible, totalmente. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando se crece tiendes a estandarizar por facilitar y por no sé qué igual. Entonces sí, estás perdiendo la artesanía, estás haciendo industrial. Pero no porque crezcas, sino porque tú estás renunciando a esa filosofía. Pero en esa artesanía quizás hace más falta mano de obra que la que es más industrial. Sí, evidentemente sí. Evidentemente sí. Yo, por ejemplo, antes... Hay más costes. Sí, claro. A ver, que el producto sea más caro no es una cuestión de antojo. O sea, si yo pudiera vender el más barato del mundo, yo vendería el más barato del mundo. El producto es más caro porque tienes más costes. Y tienes más costes porque, entre comillas, no te importa incurrir en ellos si eres capaz de hacer el producto que tú quieres. ¿Vale? Se ve muy claro, por ejemplo, hablando del queso, en el afinado del queso. El afinado es todo el trabajo que se hace en el queso desde su elaboración hasta que está listo para la venta. Entonces, ahí pues todo lo que son volteos, cepillados, lavados del queso, cuidar su temperatura, humedad, su aireación. Es decir, todos esos trabajos que se hacen al queso es lo que se llama el afinado y el trabajo del afinador, ¿vale? Claro, esto tú puedes hacer algo de costes absolutamente mínimos, donde metes todos los quesos en cajas de plástico sobre grandes palés, toros que volteen en cuestión de segundos, etcétera, etcétera. O puedes hacer algo como hacemos nosotros, donde todos los quesos están en estanterías de tabla de madera, que para voltear tiene que ir una persona a ir queso a queso volteando, dejar que todo el queso le vaya saliendo sus cortezas naturales, sus mohos naturales y les dé sus aromas. Claro, evidentemente que tiene mucho más coste, pero el resultado no es el mismo. Claro. ¿Se puede ser rentable siendo pequeñito con la calidad? O, como dicen los grandes expertos en marketing y estas cosas, el que no crece, decrece. Jesús, ¿cómo se puede compatibilizar eso? Claro. Pues es una empresa de 13 trabajadores aproximadamente, Sí. una empresita pequeña, familiar, lo hemos dicho, Sí. con un producto de calidad. Pero se puede competir, se puede pensar en una cuarta generación que tenga futuro para Claro. quesos Campoveja y para estas grandes queserías familiares maravillosas que están en nuestra tierra. Fíjate, Florencio, que yo antes te decía, nosotros siempre queremos crecer. O sea, sin renunciar, como digo, a la filosofía y a la artesanía, pero siempre queremos crecer. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Es cierto. O sea, si tú dices, no, yo quiero ser siempre así, vas a decrecer.
vas a decrecer. O sea, quien no crece, ese dicho es totalmente cierto. Quien no intenta, o digamos, quien no intenta crecer, decreces. Siempre hay que tener un ánimo de mejora, de lucha, de crecimiento y de ir a más. Eso, si no, malo. El negocio va a ir para abajo, seguro, y pasa cantidad de veces. O sea, eso es así. Pero bueno, ese crecimiento, insisto, puedes hacerle dentro de tus parámetros y dentro de tu filosofía. Y ahora mismo, ¿cuál podríamos decir que es el mayor enemigo de un productor de queso? ¿Los costes, la competencia o quizás esos cambios en el consumidor? Bueno, los cambios en el consumidor no hay que despreciarlos, son grandes, o sea, eso es así. Pero hablando del queso de oveja, que es nuestro sector, el gran enemigo está en que no hay relevo generacional en la ganadería de ovejas. ¿Por qué? Porque es sacrificado. Claro, es sacrificado. Entonces, ahí tenemos un problema, y es que, a lo mejor me equivoco, pero yo digo que dentro de unos 10 años, la leche de oveja en Castilla y León, que no nos olvidemos que es el foco de leche de oveja de España y uno de los focos mundiales. Sí, lo decíamos al inicio. Claro, la leche de oveja en Castilla y León va a ser la mitad. Va a ser la mitad. Eso es casi irremediable, porque llevamos ya 8 o 10 años en los que el ganadero no tiene relevo generacional. Los primeros años se han ido saldando con que aquellos que sí que tenían, los pocos que sí que tenían relevo generacional, crecían mucho en número de cabezas de ganado, y compensaban los que lo abandonaban. Pero ahora ya no compensa. Ya llevamos 2 o 3 años donde cada año tenemos una bajada, una reducción de leche. Y esto va a seguir así. Y entonces llegará un momento, dentro de, ya digo, 8 o 10 años, que vamos a tener la mitad, y por lo tanto el queso de oveja irremediablemente va a ser un queso más exclusivo y posiblemente más caro. Más caro. No hay pastores españoles ya, casi todos son inmigrantes, y la solución puede venir por ahí, o porque el pastoreo se haga ya no en la calle sino en la granja, ¿o no? Bueno, pues la solución manera ya lleva por ahí, ya lleva por ahí 15, 20 años. Pero por mucho que se haya cubierto, pues ten en cuenta que una ganadería de ovejas requiere personal. A lo mejor tú una ganadería de vacas la puedes automatizar mucho más, pero una de ovejas requiere mucho personal, porque al final hay que hacer muchas cosas. Por mucho que tengas una ordeñadora automática, tienes que hacer cantidad de cosas de forma manual. Entonces, requiere mucha mano de obra, y ya llevamos muchos años donde esa mano de obra viene del extranjero. Pero muchas veces la mano de obra del extranjero, como viene, se va. O como surge otro sector pujante. Por ejemplo, llevamos años con el sector de la construcción muy bajo, pero ahora está tirando para arriba. En el momento que el sector de la construcción tira para arriba, el inmigrante prefiere la construcción al ganado, porque el ganado es sacrificado, porque no nos podemos olvidar que el ganado te requiere todos los días y bueno, es un trabajo más sacrificado. Entonces, la solución está complicada. ¿Y qué le diría usted a un joven ahora mismo que se plantea continuar en un negocio familiar en el mundo rural? Y por otro lado, ¿qué mensaje le daría a las administraciones para que apoyen a este sector, o si lo están haciendo, para que no dejen de hacerlo o lo hagan con más fuerza? Claro, el apoyo al sector primario tiene que ser en Castilla y León una prioridad. Y no digo que no lo sea, pero tiene que ser, y cada vez más, porque lo decías antes tú, en la agroalimentación en Castilla y León es un motor totalmente de nuestra. Y además ayuda a fijar población en el mundo rural. Y efectivamente, es lo segundo a lo que iba. Es que en el momento que esto se va hundiendo, los pueblos se van muriendo. O sea, esto es así. Entonces, el apoyo principal de las administraciones, y digo de las administraciones porque digo de la Junta, pero también digo de las diputaciones, digo de los propios ayuntamientos, tiene que ser a esta labor. Hay que poner todas las facilidades del mundo, y que ya se han hecho cosas, estupendo, que se sigan haciendo más, y cada vez más. Hay que poner todas las facilidades. Jesús, en el caso vuestro, Quesos Campo Oveja, ¿tienes la sensación de cuando tenéis un problema o alguna dificultad, cuando llamáis a una puerta a una institución, os abren, os reciben bien, os atienden bien? Hablo de diputaciones, hablo de ayuntamientos y hablo, por supuesto, del gobierno de Castilla y León, de la Junta. Sí, nosotros, y yo personalmente, siempre he tenido muy buena relación con todas las administraciones,
y la pienso seguir manteniendo y siempre contando con ella. Pero insisto, las necesidades posiblemente cada vez sean mayores, porque los tiempos van como van. Entonces, los esfuerzos que ayer valían, a lo mejor mañana no valen. Hay que poner más esfuerzo. ¿Vale? Hay continuidad en el caso de Campoveja. Tercera generación. Empezó el abuelo, tu padre, que sigue todavía pendiente del negocio, aunque ya no esté en el día a día, pero está muy cerca. ¿Y tus hijos o tus sobrinos? Bueno, ¿muestran interés alguno en seguir? Yo tengo 3 hijos y en global son 12 primos. Muestran interés, sí, la verdad es que sí, y veremos a ver. Yo no digo ni que sí ni que no, porque al final soy partidario de que cada uno haga su camino, su rumbo. A nosotros todavía nos queda cuerda. Claro, tú eres muy joven todavía. Entonces como nos queda mucha cuerda, tenemos que seguir trabajando por hacer la empresa siempre mejor, siempre más competitiva, más diferenciadora, más reconocible, que es algo en lo que venimos luchando desde hace muchos años, y creo que en gran medida lo hemos conseguido. Hoy en día creo que es una de las empresas más reconocibles de queso, por lo menos en nuestra provincia fijo y quizá en nuestra comunidad. Y esa labor la queremos seguir haciendo por nosotros, insisto, porque todavía nos queda mucha cuerda, pero también porque si llega esa siguiente generación, que puede llegar, no digo ni que sí ni que no, pero que puede llegar, que se encuentre con algo bien. Sólido y consistente. Efectivamente. Son buenos objetivos, lo único que, bueno, el contexto actual ahora mismo no es fácil, ¿no? Esa subida de costes, la energía, las materias primas, ¿cómo se está afectando toda esta situación actual? Bueno, los tiempos no son muy buenos, ¿no? Pero bueno, en el caso del queso de oveja, como te decía, hay que tener las miras no tanto cortoplacistas de cómo nos afecta ahora la subida del gasoil o tal y cual, sino realmente un poco más largoplacistas y ver cómo es el futuro dentro de 6, 8 y 10 años, porque sí que afrontamos un futuro cambiante. Hemos tenido realmente ya, y lo ha vivido todo consumidor, hemos tenido hace un par de años un gran cambio. O sea, la gente pasó a ver el queso de oveja en cualquier punto de venta a unos precios, a verlo un 30, 40, 50% más caro. Bueno, casi toda la alimentación, Jesús. Casi toda no solo el queso. Casi toda la alimentación. Pero en el caso concreto que nos atañe, lo ha visto y lo ha padecido. Y ese cambio, bueno, pues luego se estabilizó, evidentemente, porque si subidas eternas no son soportables, pero estamos en una etapa de estabilización, pero no me entra la menor duda que cuando oferta y demanda se vuelva a equilibrar, sí, y a desajustar en el sentido, pues volverá a haber otro arreón. Sí. Es irremediable. O sea que lo de quedarse dormido ni 5 minutos, ¿no? Hay que seguir al pie del cañón. Imposible, sí. Aquí, como te duermas, lo que decíamos antes, como te duermas, te das para abajo. Oye, quería hablar peces, un poco ¿no? El que se duerme lo lleva la corriente. de los reconocimientos de Campoveja. Ha conseguido numerosos premios internacionales, entre ellos al mejor queso ahumado del mundo. Sí. Se dice poco, ¿eh? Sí, ¿Qué suponen estos reconocimientos para vuestro día a día, para vuestra marca? Bueno, los reconocimientos son importantes porque te posicionan. Evidentemente, para mí más importante que el propio premio es el premio que luego nos da todo el público y toda la gente disfrutando y hablando, como habla muy bien de Campoveja. Pero claro, para que eso llegue a más público y tal, es necesario que se haga mucho eco y los premios ayudan a ese eco. En concreto, este que comentas, de mejor queso ahumado del mundo, pues fue para nosotros también un antes y un después, porque fue mucha prensa, televisión española, etcétera, y todo eso pues es mucha publicidad. Bueno, sobre todo Valladolid, lo has dicho tú hace un momento, pero no solo Valladolid, también en el resto de Castilla y León y en España. Sí. ¿Os llega alguna demanda, alguna petición de algún sitio extraño como cosa curiosa para que los oyentes, bueno, pues piensen en Campoveja y piensen que pueden pedirlo desde cualquier rincón, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros vendemos no solo en España, sino en muchos países. Es cierto que en cantidades pequeñas, porque como hablábamos,
es un producto que va más, especialmente cuando vas al extranjero, que a lo mejor te encuentras un queso Campo Oveja a 100 euros el kilo. Entonces, claro, va a nichos de mercado altos, ¿vale? Interesantes. Pero sale a muchos países, y bueno, y cada vez a más. Y aquí dentro de España pues estamos extendidos por todas las provincias de nuestro país. Sí. Bueno, pues Jesús Sanz, director de Quesos Campo Oveja, su cercanía y el tiempo que nos ha dedicado, nos ha ayudado y mucho a conocer un poquito más su empresa, cosa que le agradecemos. Gracias por compartir con nosotros la historia, el esfuerzo y la pasión de Quesos Campo Oveja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre y encantado. Director y cortador, porque se lo pueden encontrar ustedes en cualquier feria del queso, cortando el queso, porque eres uno más, siempre uno más de la empresa. Siempre. Hay que trabajar de todo y el trabajo dignifica. Claro que sí. Florencio Carrera, muchísimas gracias. Un placer, buenas tardes. Gracias a Álvaro Calero también al control técnico y a ustedes les esperamos como cada jueves, pues el próximo.